Primero que todo, me gustaría darte la bienvenida y agradecerte por darnos este espacio para la curaduría de los lugares invisibles. La primera pregunta es, ¿por qué trabajas en el medio en que trabajas? ¿Qué crees que te ofrece? ¿Cómo llegaste a él y qué cualidades has encontrado? Ingresé a la Universidad Nacional al programa de Artes Plásticas en 1994, terminé en el año 2000. Cuando entré, pues al igual que la mayoría de mis compañeros, pues uno realmente no tiene muy claro qué quiere hacer, pero tiene una idea de que el arte básicamente se reduce a la pintura. Cuando empiezo a tomar algunas clases en la universidad me encuentro con la fotografía como una asignatura obligatoria y siento yo que por más de que a mí me interesaba lo pictórico, yo no lograba transmitir pintando. Y encontré que el medio fotográfico me permitía transmitir algunas ideas, es decir, me sorprendió cómo el espectador o los espectadores reaccionaban a las imágenes. Entonces me empecé a interesar por la fotografía. Sin embargo, pues vale la pena decir que en esa época en la Universidad Nacional las clases de fotografía eran muy reducidas, básicamente se trató de un año de fotografía blanco y negro y mis referentes fotográficos pues eran también bastante limitados. Claramente recuerdo el impacto que tuvo la obra de David Hockney. David Hockney fue clave para aproximarme a la fotografía. Entonces se puede decir que yo me acerco a la fotografía o llego a la fotografía desde lo plástico, desde las artes visuales y no desde lo fotográfico estrictamente hablando. Sí, digamos que en esa etapa de formación en la que yo intentaba pintar y resolver un problema a partir de un lienzo en blanco, lo trasladé al material fotosensible o digamos a la captura fotográfica. Entonces nunca pensé la fotografía como, digamos, en términos históricos como el instante decisivo, sino que pensé la fotografía también como una oportunidad de crear a partir de la nada. Y muchos de los trabajos son muy cercanos al collage, ¿no? Al collage muy manual, recortando y pegando, o con objetos encontrados, digamos, creando o sí, pues sugiriendo nuevos significados a partir del encuentro de esos materiales. Y luego con la misma lógica me aproximo y llego a la fotografía. Entonces empiezo a tomar la fotografía como una materia prima y no como un resultado final. Y todas las fotografías, digamos que para mí eran el material con el que yo iba a iniciar la obra. Es decir, que el clic era el inicio apenas y no el logro. Y así es como empiezo a trabajar, empiezo a reunir estas imágenes y a crear sentido a partir de esas imágenes. La segunda pregunta es, ¿cómo crees que es el carácter social en tu obra? Vale la pena decir que todo mi trabajo tiene que ver con mi experiencia, ¿sí? Con mi experiencia personal, con mi experiencia de vida, con el simple hecho de vivir en Bogotá y tener que, digamos, resistir para sobrevivir en un ambiente que siempre me ha parecido muy fuerte, muy rudo, muy exigente. Cada experiencia de vida nos deja una marca, pero no es posible presentarnos de una forma vulnerable ante el otro en la calle. Entonces lo que me empieza a interesar muchísimo son las dinámicas urbanas, las dinámicas sociales dentro de ese escenario. También nos gustaría saber cómo ves el cuerpo en tu obra. Si uno hace una revisión juiciosa del trabajo que he realizado en los últimos 15 años, sí se puede evidenciar un cambio muy grande, bueno, en apariencia, en particular precisamente por la inicial presencia del cuerpo y después la desaparición del mismo. No es que haya una desaparición para mí de la presencia humana, sino de la parte física, de la fisicidad del cuerpo. Entonces, pues obviamente creo que sí empiezo de todas maneras, las primeras obras presentan el cuerpo de una forma más cruda y directa, está la piel como esa idea
del diario en donde van quedando las marcas de todo lo que vivimos, y eso lo relaciono con todas las marcas que están presentes en la ciudad y que hablan de una historia de esa ciudad. Y para finalizar, nos gustaría saber cuál es tu mirada frente a los lugares que fotografías y cómo crees que los abordas en obras como Mudanza. Yo insisto mucho en que las imágenes surgen a partir de las vivencias y las experiencias. Un hecho que ha marcado mucho pues mi obra es el hecho de que yo no manejo. Entonces, como no sé conducir, he tenido que caminar y sobre todo utilizar mucho transporte público, y eso marcó al inicio el trabajo en Bogotá. Es decir, todo lo que yo veía desde la ventana me decía cosas. Básicamente se trata de hallazgos visuales que empiezo a guardar en mi cabeza de alguna forma, y luego hay algo que digamos que me hace clic y se vuelve imagen. Pero primero es digamos, una sensación y una experiencia profunda, porque no puede ser algo superficial, y a partir de algo que me toca profundamente, eso digamos que me hace que aparezca una imagen, y empiezo a trabajar a partir de una imagen. Casi siempre las series son a partir de una imagen muy concreta, la trabajo, y a partir de esa imagen empiezan a surgir las otras imágenes. Y empiezo a elaborar el discurso. Digamos que la parte teórica para mí es secundaria, no en cuanto a importancia, pero sí en cuanto a cronología del proceso. Yo prefiero, digamos que yo necesito identificarme con el trabajo a través de mis vivencias y con la imagen, y posteriormente digamos que lo nutro a través de otros discursos, pero no trabajo a partir de discursos ajenos. Eso me parece clave. La serie Mudanza la realicé en el año 2001 y surge a partir del hecho de que yo tenía que pasar todos los días bajo un puente vehicular, y bajo ese puente siempre encontraba rastros de vida de quienes habitaban allí en la noche. Un día encontré un rastro que ya me pareció demasiado evidente, que fue un colchón lleno de marcas justo bajo el puente, y me fui con esa imagen un poco impactada de la intimidad expuesta en ese lugar. Luego, ya cuando resuelvo hacer la serie, lo que hice fue empezar a recorrer estos espacios bajo los puentes vehiculares, que son espacios bastante oscuros, fríos, de una identidad mutable, que en el día pues permiten el paso de transeúntes, en la noche son habitaciones o camas temporales. Y pues me impactó y me gustó la idea de registrar el hecho de que se construyen unas planchas de cemento en las esquinas para evitar que la gente habite, ¿no? Es digamos, una solución entre comillas bastante agresiva, y aún así la gente habita el lugar a pesar digamos, de esas medidas extremas que se toman. Yo creo que vale la pena hablar de que, o mencionar que en esta época para mí era importante que se notara la construcción de la imagen, el recorrido que yo realizo como fotógrafo en el lugar. Digamos que cada lugar me dictamina cómo moverme en ese lugar. No es que yo llegue a un lugar y automáticamente empiece simplemente a moverme de cierta manera para hacer una panorámica, sino que el lugar me dice cómo debo yo abordarlo, digamos como un performance fotográfico, una acción fotográfica. Son fotos en las que yo me muevo en el espacio y actúo no como fotógrafa, sino como transeúnte.